Mire, vivimos en un mundo muy conectado. ¿Cuántos son muy conectados? ¿Cuántos están muy conectados? Tienen más de 1, 2, 3, 4 redes sociales y siempre estamos constantemente bombardeados por todo ese tipo de conexiones. Pero hay una conexión, hay una conexión que es la más importante de todos y la que jamás debemos perder, y es la conexión con la presencia de Dios. Repita, conexión con la presencia de Dios. Conexión con la presencia de Dios. Y vamos a navegar a través de la Biblia a ver cómo Dios se manifestó para que el pueblo pueda estar conectado y cómo Él quiso darse a conocer al pueblo, ¿sí? Para Él poder estar conectado. Y vamos a ver, el número 1 es el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Éxodo 25:8 dice: diles que hagan un santuario para mí, para que yo pueda vivir en medio de ellos. Es decir, Dios le da una instrucción a Moisés y dice: yo voy a darte unas instrucciones muy específicas y te voy a dar instrucciones muy específicas para que tú puedas construirme un tabernáculo, una tienda de reunión, ¿sí? Un lugar físico en el cual, si sigues las instrucciones y los rituales específicos, yo voy a vivir, mi presencia, toda mi gloria, toda mi santidad va a habitar en ese lugar. Así que Dios le da la instrucción a Moisés para que él construya y edifique el tabernáculo de Moisés, la tienda de reunión, donde la presencia de Dios iba a habitar en medio del pueblo, mientras el pueblo salía de la esclavitud de Egipto e iba por el desierto hacia la tierra prometida. Es decir, Dios dijo: mi presencia va a ir contigo y te va a llevar al destino que yo te prometí, a la tierra prometida. Pero mientras tú vas por el camino del desierto, yo voy a colocar toda mi santidad, mi gloria, mi poder, mi majestad en un lugar físico. Y ese era la tienda de reunión donde Moisés iba a estar. Así que el tabernáculo de Moisés fue una demostración del poder de Dios para habitar en medio de su pueblo. ¿De acuerdo? Porque el respaldo para el pueblo no era su poder y su fuerza, porque era un pueblo que durante más de 430 años vivió esclavos. Es decir, era gente muy débil. Gente durante 430 años, en su mente y en toda su psiquis y su mentalidad era: somos esclavos. Hemos sido, prácticamente se sentían abandonados por Dios y vivían en esclavitud. Es decir, su mentalidad era de esclavos. Pero durante esos 430 años vivieron así. Y llega Dios y dice: los voy a llevar a una tierra buena, una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Pero Dios decide llevarlos a través del desierto. Moisés dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Dios le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y de hecho voy a mandar mi presencia, mi poder, en un tabernáculo, en un santuario portátil, donde puedas irlo armando el santuario, moviéndote de un lugar a otro hasta que llegues a la tierra prometida. Es decir, la garantía para Moisés era la presencia de Dios. Repita, presencia de Dios. Ahora, esa presencia de Dios iba a habitar dentro de ese tabernáculo. Y en Éxodo 40:34 dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor, repita, gloria del Señor, llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Imagínense, todo el poder, la majestad del creador de los cielos y la tierra, del Dios mismo, toda su santidad estaba en ese lugar. Y dice que la nube de la gloria de Dios, la presencia de Dios, en hebreo le llaman la Shekinah. Repita, Shekinah. Esa palabra es clave. Es decir, la gloria manifiesta de Dios, que se podía ver con nuestros ojos, se podía sentir y ver la presencia de la nube de gloria, llenó ese lugar, ese tabernáculo de Moisés, que ni Moisés podía entrar porque estaba ante la misma santidad y presencia de Dios en ese lugar. Números 9:18 dice: así que los israelitas se movían o acampaban de acuerdo a las órdenes del Señor, según la señal de la nube. Esa es una escena realmente que Hollywood no puede representarla, ¿sí? Porque era la misma presencia de Dios en ese lugar. Dios decidió habitar bajo ciertas normas estrictas, bajo ciertos requisitos estrictos, habitar en ese tabernáculo. Y mientras ellos armaban el tabernáculo, Dios les decía que se muevan, desarmaban, iban llevando el arca, llegaban a otro lugar a acampar, volvían a armar el tabernáculo, colocaban el arca en ese lugar, y pues era la garantía para que Moisés pueda seguir las instrucciones hasta llegar a la tierra prometida. Es decir, la presencia de Dios iba con ellos físicamente en medio de ese tabernáculo de Moisés.
año tras año. ¿Cuál era la condición? El tabernáculo tenía varias secciones y tenía un diseño muy específico, en el cual el lugar al fondo del tabernáculo era el lugar santísimo, que estaba cubierto por un velo, ¿sí? Diseñado con telas y con un color específico, y ese velo cubría donde estaba el arca del pacto, que era el lugar santísimo, y nadie podía entrar ahí. Repita, nadie, porque ahí estaba la misma presencia y la misma gloria de Dios, la misma santidad de Dios, todo la expresión máxima de Dios en un lugar físico. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, si estaba ritualmente y completamente puro, podía entrar a ese lugar a ofrecer un sacrificio en la presencia ahí del arca del pacto, en ese lugar, para pedir perdón por todo el pueblo de sus pecados, siempre y cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, no le pase ni el más mínimo pensamiento. Tenía que estar completamente puro y santo. Le amarraban de una cuerdita, él entraba al lugar santísimo, ¿sí? A ofrecer. Si se le cruzaba el más mínimo mal pensamiento, un mínimo pecado, alguna cosa en la que a veces moría instantáneamente. Entonces se daban cuenta que ya está muerto, jalaban la cuerdita y lo sacaban ahí realmente al sacerdote que pecó o no estuvo purificado completamente, y salía muerto de ahí. Así que cuando el sumo sacerdote presentaba el sacrificio y salía vivo, todo el pueblo celebraba de que Dios perdonó todos los pecados del pueblo, ¿sí? Porque la presencia de Dios habitaba en ese lugar. Repita, ese lugar. Entonces en el tabernáculo de Moisés, ahí en el lugar santísimo, habitaba la misma presencia de Dios, y solamente si se cumplían los parámetros de Dios, había perdón de pecados. Aquí nos enseña algo: la santidad de Dios. Su presencia es poderosa y requiere reverencia. Cuando Dios les decía a través de la nube, de la presencia de Dios, que se muevan, ellos se movían. Cuando les decía que se detengan, se detenían. Entonces su presencia era limitada en acceso, era sagrada por naturaleza, pero era indispensable para que el pueblo pueda tener dirección. Y así se movió la presencia de Dios con su pueblo. La garantía los enemigos temblaban cuando iban los israelitas por algún lado, porque recuerde que ellos estaban yendo desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero acuérdese cómo salieron de Egipto. Salieron con el poder de Dios. ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? Se abrió el mar rojo y todo. Y entre los pueblos, pues no había WhatsApp ni redes sociales, pero habían chismos. La gente se enteraba, eso siempre ha habido, ¿no? Y los pueblos se enteraban. Ahí vienen esos hebreos, aquellos que su Dios los sacó con poder. Se enteraban de las plagas, se enteraban de que se abrió el mar rojo, se enteraban del poder, y ellos temblaban porque sabían que llevaban ese tabernáculo. El tabernáculo iba en medio de las 12 tribus formadas perfectamente, iban cubiertos, ¿sí? Y ellos decían, ellos llevan ahí algo. Ellos llevan algo portable que desarman y arman. Y dicen que ahí mismo habita la presencia de Dios, y temblaban y tenían temor de Dios los pueblos, porque la garantía para el pueblo era la presencia de Dios que iba en ese tabernáculo. Dios decidió habitar ahí, la misma gloria de Dios. Ahora, una segunda expresión de la gloria de Dios fue a través del tabernáculo de David, o la tienda de David, ¿sí? Después de la conquista de la tierra prometida, el arca del pacto encontró un hogar temporal en los días del rey David. Segunda de Samuel 6:12 nos dice, aquí vemos de que David ya llega a gobernar y a reinar, pero se dio cuenta de algo. ¿Dónde está el arca del pacto? No hay. Los enemigos la habían capturado, y él mandó, pues fueron a buscar, llegó a los lugares de donde estaba el enemigo. Esos pueblos sufrieron gran mortandad porque estaba el arca del pacto, decidieron devolverla. Bueno, fue una lucha para tratar de llevar otra vez el arca del pacto a su lugar. En ese intento, en el primer intento que hizo David de llevar el arca del pacto, dice que lo llevaron cargando por bueyes, ¿sí? Y alguien con buena intención se va a resbalar, se va a caer el arca, pone la mano encima y fulminado ese momento. Entonces ahí murieron. Pues entró mucho miedo y mucho temor, porque eso es algo muy sagrado. La encargaron donde un hombre llamado Obed-Edom. Repito, Obed-Edom. La encargan ahí, imagínense, golpean la puerta de la casa de Obed-Edom. Venimos a dejarle un encarguito, aquí está el arca, pero es peligrosa. Tendrá cuidado con las guaguas, porque si a alguien le toca se muere. Haga de cuenta que usted abre su casa, deje nomás por ahí, nomás ha de haber dicho. Y empezaron a tener mucha reverencia, porque el arca del pacto, donde estaba y residía el símbolo de la misma presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios, estaba en su casa. Imagínese qué haría usted si le encargan.
Y Obed-edom ahí con gran reverencia. Pero pasó algo curioso, ¿sí? Porque la presencia de Dios llegó a morar ahí en su casa. ¿Qué sucedió? Que a los 3 meses dice, me imagino, ¿no? Las ovejitas, el ganado que tenía empezó a reproducirse. ¿Sí? La vaca lechera que daba 10 litros por día, daba 50 litros por día. ¿Sí? La gallina ponedora de huevos ponía mucho más de lo normal. Todo empezó a multiplicarse. La agricultura empezó a fructificar, los frutos más grandes, todo empezó a multiplicarse porque estaba la misma presencia. Así que Obed-edom dijo, yo de aquí no la suelto, que se quede nomás, porque empezó a prosperar todo en esa casa. El rey David, le llegan noticias al rey de David y dice, la casa de Obed-edom ha prosperado como nunca. Le hicimos un seguimiento y ha prosperado tremendamente. Dice David, se le prende el foco, es porque el arca del pacto está ahí. Hay que mandar a traerla, pero esta vez hay que mandar a traerla de acuerdo a los rituales, como Dios dijo, que era a través de los levitas, con alabanza, ¿sí? Con los sacerdotes, y ofreciendo sacrificios, y la manda a traer el arca. Así que cuando él manda a traer el arca, David mismo va al frente de los sacerdotes, de la alabanza, y va saltando y danzando de alegría, porque dijo, yo anhelo la presencia de Dios. Yo no voy a gobernar y a reinar sin su presencia. Sin su presencia yo no voy a seguir adelante. Así que él manda a traerla. ¿Y sabe qué sucede? Dice, y cuando el rey David se enteró de que el Señor había bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenecía a causa del arca de Dios, fue a buscar el arca y lo llevó con gran alegría a la ciudad de David. Según de Samuel 6:14. Mientras el arca de Dios avanzaba, David iba danzando, repita, danzando, con todas sus fuerzas, repita, con todas mis fuerzas, delante del Señor, vestido solo con un efod de lino, ¿sí? Y ahí podemos ver que él entra con una expresión extravagante, ¿sí? De alabanza, porque estaba feliz, estaba contento, estaba alegre, estaba disfrutando de que el arca venía a estar con él en su gobierno. Impresionante. Y dice que él danzaba como loco, iba con un efod, como una especie de túnica, ¿sí? Y cuando danzaba dice que se le miró el boxer, parece por ahí, ¿no? Y la esposa, ¿sí? La esposa, que era la hija del rey Saúl, porque fue dada, Mical, fue dada como premio, como recompensa por haber vencido a Goliat el gigante, ¿se acuerda? Su familia iba a ser exonerada de impuestos, pero le iba a dar a la hija. Y ella era la esposa y dice, ¡ay! Ahí está, pues véanlo con la chusma, con el pueblo. ¿Qué es pues? Humillándose, denigrándose, haciendo el ridículo. Ahí, ¿qué hace danzando pues con el pueblo? Así, odiosísima. Y él le dijo, ya me imagino, el David dijo, si no es para usted que danzo. ¿Qué dijo él? Aún más vil me haré por causa de mi Señor. Aunque haga el ridículo, hago el ridículo para mi Dios. ¿Usted qué importa? Cuando usted alabe al Señor, usted lo hace para Dios. Amén. ¿Cuánto lo hacen para Dios? Cuando usted aplaude para el Señor, a Él la gloria y solo a Él. Dijo, David era un apasionado. David era un apasionado por Dios. Era un apasionado por Dios. Primero de Crónicas 16:1 dice, trajeron el arca de Dios y la colocaron en la tienda que David había levantado para ella. Luego ofrecieron ofrendas quemadas y ofrendas de paz a Dios. A Moisés Dios le dio la instrucción de construirle un tabernáculo. Acá fue Moisés, de su corazón quiso hacerle una tienda para el arca del pacto. Pero él hizo una tienda bastante sencilla, ¿sí? Una tienda como 4 palos ahí, ¿sí? Extendió, pero no tenía paredes, ¿sí? Es decir, el arca estaba ahí. Y lo que él hizo de su pasión que tenía por Dios, de su amor por algo, es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué hizo? Rodeó, ¿sí?, el arca de alabanza. Rodeó de alabanza y adoración 24/7. Todos los días había alabanza y adoración. Diseñó un sistema de adoración que funcionaba 24 horas al día, ¿sí? Organizó turnos. Hasta inventó y diseñó instrumentos musicales, diseñó equipos de alabanza, de adoración, para poder rodear la presencia de Dios con alabanza, ¿sí? No había paredes para que todo el pueblo pueda contemplar la gloria de Dios, y lo rodeó con alabanza y adoración. ¿Qué notaba ahí? Una pasión por Dios.
Es una pasión por Dios. Dios quiere que tengas un corazón apasionado por Él, no por obligación, ni únicamente por reverencia, aunque Dios es santo y hay que reverenciarlo, sino porque tú amas su presencia. Tú estás tan enamorado de Dios que a ti no te obligan a obedecerle a Dios. A ti, tú quieres agradarle. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Y David era un hombre que era apasionado por Dios. Era tan apasionado que él celebró que la presencia de Dios esté ahí. Era una tienda sencilla, no era una adoración ritualista, era constante, era apasionada. Día y noche había música, había canto, había alabanza ininterrumpida. Y eso nos muestra un anhelo ferviente y diferente por la presencia de Dios, un deleite de tener a Dios cerca. ¿Se da cuenta? ¿Qué diferencia? Es lindo tener gente cerca, pero es muchísimo mejor tener a Dios cerca, porque la gente algún día te puede fallar o puede no estar. Porque que la gente esté no siempre depende de ti, depende que Dios les llame de pronto antes. Nosotros a veces hacemos ideas de que vamos a tener ciertas personas quizás toda la vida, pero no siempre es así. La vida es muy impredecible si no se ha dado cuenta. La vida es muy impredecible. Mi abuelita, ella tuvo que enterrar a mi mamá, es decir, a su hija. Tuvo que enterrar a mi tío porque se suicidó. Tuvo que enterrar a su esposo porque murió. Y luego tuvo que enterrar a su última hija porque murió. La vida es muy impredecible, pero que nunca te falte su presencia. Su presencia. Amén. Su presencia. No es como pensamos. La vida da muchas vueltas y muchos giros inesperados, pero que nunca te falte su presencia. Amén. ¿Te deleitas tú en la presencia de Dios? ¿Celebras con gozo saber que Él está cerca de ti? David se deleitaba en saber que Dios estaba cerca del gobierno, del reinado que él estuvo, porque él supo que fue Dios quien lo puso ahí. Dios fue que te llamó. Si Dios te llamó, Dios te respalda. Amén. Y eso es lo que sabemos aquí en la iglesia. Dios nos llamó a abrir una obra para el Señor, pues tenemos su respaldo porque su presencia va con nosotros también. Y si Él no nos lleva, ¿para qué? Si Él está con nosotros, yo quiero estar donde Dios está. Yo quiero estar donde está su presencia. Yo quiero ser un apasionado por su presencia. Número 3, la presencia de Dios en el templo de Salomón. Con el reinado ya de Salomón, el hijo de David, que llega al trono, llega a gobernar, Dios encontró una morada permanente y majestuosa, un símbolo de estabilidad y de la gloria y del poder del reino de Israel. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes 8 también, y en Segunda de Crónicas 7, donde viene la instrucción de parte de David. Tenía un anhelo por construirle un templo, porque dijo: yo le hice una simple tiendita a Dios y yo quisiera hacerle un templo, porque esa tiendita que le hice ahí no es digna de que ahí esté la presencia de Dios. Era una desesperación que tenía David, porque él había visto el respaldo de la presencia de Dios cuando él ganaba sus batallas y tenía victorias porque Dios estaba con él. Decía: no es justo, yo estoy aquí en un palacio, yo tengo sirvientes, tengo lujos, tengo las mejores ropas, tengo decoraciones en la pared, tengo aquí tanto lujo extravagante también en mi palacio, tengo todo aquí, como bien, todo estoy bien, tengo una cama cómoda, tengo todo cómodo, pero mi Dios y su presencia habitan en 4 palos con una tienda. No puede ser, yo tengo que hacerle una casa linda y hermosa para mi Dios. Y tenía una pasión, y él cada vez que iba a la batalla consultaba en la presencia de Dios y Dios le daba la victoria. Pero ¿sabe qué? David dijo: no, tenemos que hacerle un templo. Ya estaba mayor, ya estaba viejito. Viene el sucesor a Salomón y le dice: tienes que hacerle, mi hijo, un templo. Te voy a dejar los planos, ya tengo todo listito y hecho. Y David quería hacerlo. Él hubiera querido hacerlo, pero Dios le dijo: tú no vas a hacerlo porque tus manos derramaron mucha sangre. No lo vas a hacer, le dijo Dios. Pues David: bueno, Señor, si así lo dices. Salomón, tú tienes que hacer el templo. Aquí te dejo los planos. De hecho, parte de mi tesoro personal
lo voy a dar y te lo voy a dar. No voy a construirlo quizás, pero voy a poner la ofrenda ahí para que tú la hagas, hijo. Pero lo vas a hacer estrictamente como yo tenía planeado. Así que viene Salomón y construye un templo extravagantemente hermoso, con los mejores materiales, los mejores diseños de la época, los mejores artesanos para construir todo, pero una belleza sin igual. Nada que ver con el tabernáculo de Moisés. Era diferente, era con mucha excelencia. Era un derroche de grandeza para demostrar que Dios se merece lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y crea este templo, el templo de Salomón. Y sabe que en 1 Reyes 8 dicen que vienen a la inauguración del templo, ¿sí? Y Salomón decía: lo único que quiero, Señor, es que tú habites aquí, porque si no, ¿para qué hago esto? Aunque yo sé que eres muy grande, Dios de los cielos. Yo sé que tú habitaste en el tabernáculo de Moisés, en la carpa también que hizo mi papá David, pero yo quiero pedirte es que en este templo que lo hicimos para ti, Señor, yo sé que eres tan grande, ¿quién te puede contener? Pero yo lo único que te pido es que tu presencia venga y esté aquí, para que tu pueblo sepa que eres grande y eres poderoso. Ven y habita en este templo. ¿Y sabe qué sucede en 1 Reyes 8:10? Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube de la gloria del Señor llenó el templo una vez más. Los sacerdotes no pudieron continuar con los servicios porque la gloria del Señor llenaba el templo. Es decir, viene Dios y se manifiesta otra vez con su Shekinah, con su nube de poder y de gloria una vez más, y llena ese templo hermosísimo y se llena de la gloria de Dios, que toda la gente, los sacerdotes estaban conmovidos porque la misma presencia de Dios. Es que tú no puedes quedar de pie cuando la presencia de Dios llega y toca tu vida, porque al único que te vas a postrar, doblarás tus rodillas y pondrás tu cabeza en el suelo, será delante de Dios, delante de nadie más. Y la presencia de Dios llenó ese lugar, porque es Dios mismo, el creador de los cielos, el que sostiene en tus manos tu vida. Si Él dice así, simplemente chaolines, nos fuimos para arriba, ¿sí? Porque cuando Dios diga, nos iremos, no antes ni después. Cuando Dios diga, un día nos iremos. Amén. Y dijo: Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra, el que sacó al pueblo, abrió el mar rojo, el que envió las plagas de Egipto, el que nos ha hecho libres, nos sacó de esclavitud a la tierra prometida. Él mismo habita en este lugar, su misma presencia. 1 Reyes 8:27. Pero ¿es concebible acaso que Dios viva en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, cuánto menos este templo que he construido, Señor. Los cielos no cuentan la gloria de Dios, pero no pueden contenerte porque eres tan grande, tan poderoso, Señor. Lo único que te pido es que vengas a habitar aquí. Segunda de Crónicos 7:10 dice: cuando Salomón terminó de orar, porque hace la oración de consagración del templo en la presencia de todo el pueblo, el fuego bajó del cielo y consumió la ofrenda quemada y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Imagínese eso. Dice que un fuego como un rayo cae del cielo y hay una ofrenda y se quema ahí. Y la gloria de Dios, la misma presencia de Dios, llenó todito el lugar. Imagínese eso. Tremendo. El mismo poder de Dios ahí en el templo de Salomón. Los sacerdotes no podían entrar en el templo porque la gloria del Señor lo llenaba todo. Y cuando todos los israelitas vieron que el fuego bajaba y que la gloria del Señor llenaba el templo, se arrodillaron en el pavimento con los rostros en tierra, adoraron y alabaron al Señor diciendo: es que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Es que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Es que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Tú estás aquí, Señor, eres poderoso, no hay nadie como tú, Señor. Es que eres bueno y para siempre es tu misericordia. Es que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Quebrantados ante la misma presencia de Dios, porque todo se inundó de la misma gloria de Dios el lugar. Imagínese eso sobrenaturalmente, los pelitos de punta y todo así, llorando y temblando ante la gloria y la santidad y la perfección de Dios y el poder de Dios en un solo lugar. El templo de Salomón fue una maravilla en la arquitectura, construida con lo mejor de lo mejor. Era un testimonio de la riqueza, del poder de Dios, de haber sacado un pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida, de establecer un reino. Pero más importante es que era un hogar permanente de la presencia de Dios.
Dios elige habitar en ese templo de Salomón. Dios elige colocar ahí su poder, mostrar su fidelidad, su amor por su pueblo, su respaldo, su aprobación a su pueblo. Cuánto Él amaba a su pueblo, que les dijo: tú eres mi especial tesoro, de todos los pueblos de la tierra te escogí a ti, Israel, y te hice mío, mi pueblo, para habitar en tu presencia. Este templo de Salomón representa la adoración corporativa, es decir, cuando todos juntos nos juntamos a alabar a Dios, y eso es lo que hacemos al inicio de la iglesia, ¿sí? Cuando cantamos, hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Eso es lo que cantamos en ese momento. Cuando tu pueblo canta y te danza, y hay poder en la alabanza. Pero cuando todos nos juntamos y todos cantamos que hay poder en la alabanza, vemos que el poder y la gloria de Dios llega a ese lugar, porque todos somos su pueblo. No solo soy su hijo, somos tus hijos, somos tu pueblo. Ven y gobierna, porque cuando tú estás en medio de tu pueblo, aquí en este templo, en el templo de Salomón, vemos que tu poder y tu majestad se expresa y se manifiesta entre todos. Hasta el que no cree termina creyendo, porque hay poder en la alabanza. ¿Cuántos saben que hay poder en la alabanza? Y yo me imagino cómo serían las reuniones de adoración ahí, con la misma gloria de Dios, y adorando y exaltando a Dios sin ningún tipo de recelo. Imagínense. Y Dios decide que esa adoración corporativa inunde el lugar. Ahora, después del templo de Salomón, todo eso que pasó con el tabernáculo de Moisés, el de David y el de Salomón, fue una sombra, es decir, un símbolo, algo que estaba como nubladito, apuntando hacia algo más poderoso y sublime. Y es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Repita: yo soy el templo del Espíritu Santo. Todo eso era algo pequeño comparado con el plan mayor que tenía Dios y el propósito mayor. Dios quería habitar en nosotros. No solo en el tabernáculo de Moisés, ni en el de David, ni en el de Salomón. Él quería que cada creyente, cada persona que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, sea templo del Espíritu Santo. Es decir, que Dios quería realmente su poder, toda esa majestad de la gloria de Dios esté aquí, en nosotros. Pablo decía que nosotros somos solo vasijas de barro, ¿sí? Pero que hay un tesoro tan grande, y es el Espíritu Santo, su presencia en nosotros. Él decide habitar en nosotros. Impresionante. Jesús dijo, Juan 14:16: yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, otro consolador, dice en Reina Valera, quien estará con ustedes para siempre. Repita: para siempre. Me refiero al Espíritu Santo de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque Él vive con ustedes ahora y después estará con ustedes. 1 Corintios 3:16: ¿no se dan cuenta de que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? La gran pregunta del apóstol Pablo. Mire, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya para dejarles otro consolador, dejarles al Espíritu Santo. Es decir, que lo que pasó en el tabernáculo de Moisés, de David y de Salomón, todo eso era pequeño, era una sombra comparado con lo que hoy tenemos, que es grandioso. ¿Cuánto no hubieran querido ellos, los israelitas o esa gente, tener al Espíritu Santo viviendo en ellos? Era inconcebible, porque la presencia de Dios solo habitaba en el templo, en ese lugar. Y también el Espíritu Santo había llenado a hombres específicamente para una labor específica donde los ungía. Sí, en la época de los jueces podemos ver que el Espíritu Santo estuvo sobre ciertas personas, no estaban sobre todos. Hoy está sobre todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Todo aquel, desde el primer día que tú haces una oración, te arrepientes de tus pecados y entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene y hace de tu cuerpo un templo. Y eso es grande. Ahora, cuando yo les dibujaba esa escena en su cabeza sobre la gloria de Dios, yo quiero decirle: esa misma gloria está en ti. Y eso es grandioso. Qué hermoso. El Dios santo, perfecto, todopoderoso, como dice el apóstol Pablo también, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive en ti. Que la presencia de Dios habita en nosotros.
aún como vasos que a veces estamos con grietas y medios resquebrajados y con nuestra humanidad, Dios decidió habitar en nosotros para manifestar su gloria y su poder. Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no hay un lugar físico, sino que cada creyente es templo del Espíritu Santo. Jesús prometió que enviaría el Espíritu Santo, quien no solo estaría con nosotros, sino dentro, en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo también advertía sobre la inmoralidad sexual, porque hay pecados que no atentan contra el cuerpo, pero la inmoralidad sexual atenta contra tu propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando tú reconoces esta verdad, que tú eres templo del Espíritu Santo y que Él vive en ti, ¿sabes qué? Vas a honrar tu vida y vas a vivir para agradarle. Te vean o no te vean, sabes que el Espíritu Santo está en ti y quieres agradar. ¿Cuántos quieren agradar al Espíritu Santo y a Dios? Y Él está dentro de ti. La presencia de Dios entonces hoy es personal, no depende de ir a un lugar específico. De hecho, Jesús dijo, más bien busquen su lugar secreto, cerrada la puerta, vayan y oren para que el Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Porque en ese lugar secreto, ¿quién está? El Espíritu Santo dentro de ti, y estás orando y teniendo comunión. ¿Y qué hace? ¿Y qué tiene de especial la presencia de Dios? Que te cambia, que te transforma, que ya no eres igual, que Él te va cambiando tu corazón, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Él va quitando toda la basura que había en tu cabeza, en tu corazón, todo el dolor, todo el rechazo, todos los faltantes, todos los quebrantos, todo lo que te falta, todo lo que ensució tu mundo, tu cabeza, tu alma. Todo lo que te hicieron, lo que te pasó, te sucedió, ese resentimiento, esa ira, ese enojo, esa falta de perdón, esos prejuicios, todo eso, el Espíritu Santo, cada vez que tú buscas su presencia, te va lavando, te va limpiando y ya no eres el mismo. Pero me falta, pero Dios sigue transformando tu vida cada día más hasta que llegues a ser como Jesús. Porque ya no vivo para mí, dice, Cristo vive en mí. Una cosa es que alguien te aconseje, un pastor, un líder, y te diga, mira, yo esto, ten cuidado con esto. Otra cosa es que el Espíritu Santo adentro te diga, hijo, no me gusta eso, no me agrada eso, tú eres mi hijo. Y tú, lo siento, Señor, perdóname. Cuando la voz del Espíritu Santo dentro de ti te habla, algo pasa. Somos transformados. La presencia de Dios es transformadora. El Espíritu Santo nos guía, nos convence de pecado, nos consuela, nos capacita para vivir una vida que honra a Dios y nos hace más como Jesús. ¿Cuántos quieren al Espíritu? ¿Nos conviene el Espíritu Santo o no? Amén, claro que nos conviene el Espíritu Santo, su presencia en nosotros, que nos va cambiando, nos va transformando. Por eso la gente, ¿cuántos consideran que tú no eres el mismo de hace un año después de que conociste de Dios? ¿Sientes que te falta o no? Pero has cambiado. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo te ha cambiado? Sí, Él nos va cambiando. Te ayuda a vivir una vida que honra a Dios. Además que su presencia es poderosa, porque vivimos en el poder del Espíritu, no en el poder de mi carne o de mi voluntad. Siempre he escuchado yo muchos testimonios de personas que quisieron dejar vicios o adicciones en su fuerza y no lo lograban. Pero a veces una prédica como esta, una prédica y un momento de oración acá al frente y ¡zas! Chao. Yo he escuchado testimonios de hombres que fueron a legendarios. ¿Qué iba a pensar que 3 días en la montaña y simplemente hay cosas que dejaste tu yo del pasado ahí, cambiado? Algo pasó. Dios me tocó. Escucha hombres o mujeres que dicen, es que Dios me tocó. Pero explícame. Hay cosas que te puedo explicar, pero hay cosas que no te las puedo explicar. Solamente sé que el Espíritu Santo tocó mi vida y ahora vivo para agradarle. No tengo mucha base bíblica, no conozco mucho, no voy mucho tiempo a la iglesia, todavía no he hecho encuentros, no he hecho academia, no he hecho muchos procesos, pero Dios tocó mi vida. Pero ¿por qué ya no haces eso? Te están obligando a que no hagas eso. Nadie me obliga, simplemente ya no me nace, ya no me da ganas de eso,
Ya no me da gusto por eso, mi vida ha cambiado. Pero no te da ganas no me da ganas. Estoy tranquilo, tengo paz, estoy fresco, mira. Nadie me ha dicho nada. Es el Espíritu Santo que tocó tu vida simplemente, y tú dices: es que Él nos ayuda a vivir en su poder. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive en ti. Ay, pero no, yo no soy digno. En ti quiso, Él quiere vivir en ti. Pero tengo falencias, me falta. Pero quiere estar ahí y está ahí. Lo que pasa es que a veces lo has entristecido, lo has contristado con tu pecado. Sí, pero está ahí. Quizá lo único que necesitas es volver a arrepentirte y pedirle perdón, porque has ignorado su voz. ¿Cómo quieres que te siga hablando si cada vez que te habla tú no pasa nada? Te haces de loco, el que no escuchas. Pero cuando tú escuchas su voz y lo obedeces, viene más, porque Él no se acaba, Él no se agota. Él va a seguir contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta tus últimos días, hasta tu peor crisis. ¿Alguien de aquí ha tenido crisis en la cual quizás tu familia no estuvo? A ver, dígame la verdad. Y verás que son tus familias de sangre y no estuvo. No porque no quisieran, quizás incluso porque no pudieran estar. Porque no siempre es porque no se quiere. A veces quieres pero no puedes, por distancia física, por ejemplo. Y no pudieron y no estuvieron, y te sentiste solo, rechazado, abandonado, solitario, no sé. Pero el Espíritu Santo siempre va a estar contigo. Y eso yo quiero experimentarlo. Nos conviene. Por eso dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar otro consolador. ¿Quién es? Su nombre es el Espíritu Santo. No como una fuerza, sino Dios mismo como una persona. No como una energía, sino como Dios mismo. Dios mismo, su presencia viene a habitar en mí y nos cambia y nos transforma para vivir como Él. Amén. ¿Cuántos quieren ser transformados por la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, cultivamos la conciencia de que Él siempre está con nosotros. Cuando estés medio ajetreado, afanado en el día, ahí a las 10 de la mañana del lunes, 3 de la tarde del martes, 11 de la noche del miércoles, no sé a la hora que sea 4 de la mañana, de pronto con insomnio ahí, tú vas a un lugar a solas, doblas tus rodillas y dices: Señor, perdóname, te he estado ignorando. No voy a vivir en mis fuerzas, sino solo en tu presencia. Vengo y descanso de ti, en ti, de mis afanes. Haz pequeñas pausas para experimentar su presencia. Número 2, rinde tu vida al Espíritu Santo y deja que Él tome el control. ¿Cómo nos cuesta dejar las cosas en control de Dios? Siempre queremos ser nuestros propios dioses. Siempre queremos hacerlo a nuestra manera. Siempre queremos ser nosotros Dios. Dejemos que Dios sea Dios y haga las cosas que solamente Él puede hacer. Tú vas a hacer lo que tú puedes hacer, pero Dios será siempre Dios. Hay cosas que nosotros no podemos. Lo que podemos quizás es seguir orando, intercediendo, orando de la mejor manera. Vamos a hacer el curso de intercesión, ¿de acuerdo? Pero Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Dios tiene la última palabra y de Él dependemos. Rinde tus planes, tus miedos, tus temores, tus aflicciones, tus dudas, tus inseguridades, tus complejos delante del Espíritu Santo y dile: Señor, toma tú el control de mi vida. Y experimenta el fruto del Espíritu Santo. Entre más tú te rindas a Dios y más consciente seas de que Él está contigo, el Espíritu Santo va a producir en tu jardín amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Porque su presencia transforma nuestro carácter. Amén. Su presencia nos cambia y nos transforma. Y vas a empezar a dar frutos del Espíritu Santo. Y vas a experimentar una vida transformada por el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que nos vayamos de este mundo. Seguiremos siendo transformados de gloria en gloria por su presencia. Entre más te expongas a su presencia, entre más tú le adores, entre más tú busques su presencia, más serás transformado. Más de su belleza vendrá sobre ti, más de su santidad vendrá sobre ti, más de su amor, más de su gracia, más de su paciencia,
más vendrá a tu vida. Si estás con dudas, tomas la fe que Dios pone en nosotros. Si estás tú pasando desesperación, desolación, soledad, Dios viene y te dice: tranquilo, yo estoy contigo. Su presencia es necesaria y es indispensable. Él quiere estar contigo. Una cosa es que tú quieras estar con Dios, otra cosa es que Él quiere estar contigo. Pero ¿por qué Dios me sigue? Porque te ama. Simplemente porque te ama. Él te busca. Yo sé que a veces somos nosotros apasionados y buscamos de Dios, pero resulta que Él tiene más anhelo y nos busca cada día y nos atrae a su presencia. Es Dios que te ama y no te va a soltar. Nada de este mundo va a impedir que tú vivas en la presencia de Dios. Aunque aflicciones no faltan, ¿sí o no? Como dicen, a veces salgo de una para caer en otra. Un lío tras otro lío. Bienvenido a la vida. Porque a veces vienen temporadas de valles, temporadas de montañas, ¿sí? Es una cordillera que es la vida simplemente. Y cada uno tiene su propia historia. Pero necesitas su presencia. Necesitas al Espíritu Santo.